Y para los que no se han metido en nada y comparten los residuos para calcularlo, pues esta es la puerta abierta que tienen para ya empezar ustedes a calcular sus propios proyectos, que lo puedan realizar de una manera profesional y bien hecha, para que pues no tarden tanto en entregar tal vez un presupuesto. Entonces, sin más por el momento, vamos a dar inicio a la capacitación. Vamos a iniciar cómo dimensionar un sistema fotovoltaico desde cero. Primero que nada, para yo poder saber cuántos paneles necesita el cliente o necesita la persona en su casa, yo necesito conocer el consumo que tiene, su último consumo anual preferentemente. ¿Por qué? Porque todo lo que consumió del día de hoy hacia el año pasado, o sea, hacia un año atrás, todos estos consumos es muy probable y lo más posible que lo vaya a repetir el siguiente año. Entonces, si yo puedo atacar el consumo que estuvo consumiendo, vaya la redundancia, el año pasado, y lo puedo producir yo en energía, este año de esta manera vamos a reducir considerablemente la energía que va a estar consumiendo el cliente para poder producir. Pues, ¿cómo podemos saber cuál es el consumo? Hay dos maneras. La más sencilla de todas y en la que casi siempre se aplica es con el recibo de luz. En el recibo de luz, en la parte trasera, viene cuánta energía estuvieron consumiendo. Por ejemplo, nos va a encontrar y nos va a decir cuál es el periodo de facturación. Aquí en este apartado podemos ver que este recibo fue del 13 de diciembre al 13 de febrero. Si ustedes se fijan aquí, nos brincamos enero, quiere decir que este periodo de tiempo es bimestral, entonces este recibo es bimestral. ¿Y qué más nos dice? Aquí en esta parte que dice los kilowatt horas, me dice cuánta energía consumió del 13 de diciembre del 24 al 13 de febrero del 25, y me dice cuánta energía estuvo consumiendo. El importe pagar realmente no nos interesa, porque a nosotros no le vamos a vender energía al cliente, no le voy a decir, oye, te voy a vender 14,000 pesos al mes de paneles. No, le voy a vender energía producida para que con esta energía producida reduzca consumo con CFE y de esa manera reduzca la facturación. Entonces, lo que le estamos vendiendo al cliente es energía, no le estamos vendiendo dinero. ¿Qué más podemos observar en un recibo de luz? Pues bien, podemos observar si el consumo es bimestral o es mensual. Hay recibos más referenciados a consumos de zonas comerciales, por ejemplo, o industriales, donde los consumos son mensuales. Entonces, pues sabemos que en el año hay 12 meses, deberíamos de tener 12 lecturas. En este caso, al ser un recibo bimestral, deberíamos de contar al menos con las 6 últimas lecturas. Ojo, en varios recibos, si yo me voy a la parte trasera para ver los consumos, puedo encontrar que la última fecha de facturación pudo haber sido no sé, de febrero a abril, pero ya estamos julio. Entonces, en la parte frontal del recibo puede ver la última lectura. Entonces, las lecturas no las agarraría las 6 de aquí, agarraría la primera de enfrente y las últimas 5 de este apartado de la parte de atrás. ¿Vale? ¿Qué otra cosa podemos detectar para que puedan hacer un buen desarrollo ustedes de proyecto? Bueno, normalmente vienen estas gráficas también. En estas gráficas me dice cuál ha sido el comportamiento de esos consumos. Entonces, si ustedes se fijan, pues en abril y junio ha sido el consumo muy pequeño, pero en agosto subió. Octubre bajó un poco y luego en diciembre volvió a bajar, pero febrero, junio y agosto volvió a subir bastante. Entonces, ¿qué pasa? Mis meses fuertes son realmente junio y agosto. Entonces, hay lugares, por ejemplo, escuelas, si voy a instalar en una escuela, sabemos que las escuelas tienen periodos de vacaciones. Entonces, yo me tengo que fijar a la hora de instalar mis paneles, darle una estructura, darle una inclinación y todo eso, pues fijarme también en el aprovechamiento del sol relacionado a la inclinación que le vamos a dar. Esto ya es un poquito más metido hacia la estructura. Pero para calcular los paneles, igual, pues como les comentaba, intentamos saber el consumo promedio anual que vamos a estar teniendo. Vamos a ocupar 6 lecturas si es bimestral y 12 lecturas si es mensual. Ahora, hay casas nuevas que no tienen aún un recibo de luz, o el primer recibo de luz que llegó, pues llegó porque no tenía nada conectado. Entonces, ¿cuánto pagaron? A lo mejor 100 pesos, y el cliente lo que quiere es anticiparse de la energía que va a consumir. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos si no tenemos recibos? Pues bueno, tenemos que hacer un levantamiento manual e ir con el cliente y decirle, oye, bueno, ¿cuántos milisplay vas a tener? Ah, ¿de cuántas toneladas? De una. Ah, bueno, pues ya consumen 3,000 kilowatt hora
esos 3 mini split que vas a tener, entonces ya es energía que va sumando. Le cuenta refrigeradores, microondas, lavadora, secadora, hidroneumáticos, si es que llegan a tener, parrilla eléctrica, boiler eléctrico, si tienen, o sea, todo ese tipo de consumos para que ustedes puedan determinar más o menos cuánta energía va a estar consumiendo al mes y en relación a eso puedan realizar su cálculo. Sí. Un dato muy importante que necesitamos para el cálculo es la HSP, que son las horas solar pico que hay en el día. El sol sale desde las, no sé, 7 de la mañana y se esconde a las 8 de la noche, 7:30 de la noche, ¿sale? Entonces imaginemos que esta es mi evaluación del tiempo y el sol sale aquí, más o menos aquí son las 7 de la mañana, empieza a salir y luego va a llegar a un punto que es el punto más alto del sol, que es en el día, y luego empieza a descender para ya esconderse en la noche. Entonces, este periodo pues llegó hasta las 7 p.m. y a las 12:30 el sol alcanza su punto más alto, ¿vale? Entonces, el sol sale prácticamente de 7 de la mañana a 7 de la tarde, pero nosotros contamos con un valor que son las HSP, que son las horas solar pico o las horas solares efectivas que tenemos durante el día. ¿Por qué? Porque todo este tiempo que está aquí fuera de la curva es energía que no, o es tiempo, perdón, que no vamos a poder aprovechar. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprovechar? Únicamente lo que está aquí adentro. Todo lo que está dentro de la curva es lo único que vamos a poder aprovechar. Entonces, hay que calcular las HSP. Aquí a lo mejor ya hay personas que ya la conocen, dicen, no, en Chihuahua, ¿cuánto es el HSP? 5.5 horas. En Monterrey, ¿cuánto es? 5. En Guadalajara, ¿cuánto es? 5. Entonces, pues ya la conocemos, pero esa HSP es una HSP que venimos manejando desde hace muchos años, desde el 2019, inclusive antes de ese año, de esa época. Entonces, ya las HCP van cambiando porque las HCP van relacionadas a la irradiancia solar que hay en el día, en el mes o en el año. Entonces, no es la misma cantidad de sol que nos llega hoy a la que llegaba hace 7 años. ¿Quién dice ahorita de que no, hombre, ahorita está haciendo un calorón que no se aguanta más que el año pasado? Ah, pues como también fue más que el año pasado, quiere decir que mi HCP también estuvo más fuerte, quiere decir que estuvo más alto. No va a haber una diferencia tan grande, pero va a haber una diferencia que básicamente en consideración a los paneles solares, pues si va a marcar esa diferencia en un panel, si hablamos de residencial o dos, y pues si hablamos de un comercial industrial, pues la diferencia van a ser 15 o 20 paneles. Ahora, 15 o 20 paneles por 3,500 pesos o 3,000 pesos que tenga de cada panel, pues ya te estás ahorrando unos 50,000 pesos por instalación, ¿no? Entonces sí marca una diferencia el calcular de manera correcta la HSP. Para calcular el HSP correcto, nos podemos ir a la NASA. En la NASA hacen un estudio, no les puedo decir que el estudio es diario, pero tienen los últimos registros. Entonces el último registro me parece que fue en el 2021 y que es de lo actualizado lo que más van a encontrar. Entonces, para yo poder entrar a la NASA y poder obtener esos valores, tengo que meterme a este link. Sí, lo puedo meter aquí o ahorita les explico un poquito más a detalle de cómo entrar. Pero una vez que entren, hay de dos sopas. Una, que pongan aquí ustedes la ubicación en donde lo van a trabajar. General, como soporte técnico, ¿no? Si a mí me dicen, captúrame un recibo, lo voy a instalar en Monterrey. Pues como Monterrey, la HCP en Monterrey es general para toda el estado, básicamente. O sea, cambia por posiciones o por puntos, pero va a ser muy poca la diferencia. Ahora, ustedes como instaladores, si van a calcular el HCP, ustedes sí saben la ubicación del proyecto, ustedes saben exactamente dónde está la casa y pueden poner las coordenadas. ¿Sí? ¿Qué datos tengo que llenar yo para obtener la irradiancia, que son mis HSP, que son mis horas solar pico efectivas? Bueno, primero tengo que irme al botoncito donde dice, aquí está, donde dice single point, ¿sale? Voy a seleccionar este punto y me va a abrir esta pestaña grande que está acá. Después vamos a seleccionar en esta pestañita Renovable Energy para que me entregue datos de energía renovable y luego después vamos a seleccionar el tema de Climatology, donde me va a entregar y me va a dar información climatológica, que aquí hablamos de velocidades de viento, temperaturas, irradiancias, entre otras cosas, pero pues a mí realmente no me interesa o no me sirve todo lo de información que me pueda entregar la NASA. Lo que me interesa básicamente son estos 4 puntos, que es la irradiancia solar, que es con la que me va a estar diciendo cuántas HCP efectivas tengo, me va a estar diciendo mi temperatura
a 2 metros el rango, mi temperatura máxima a esos 2 metros y mi temperatura mínima a 2 metros. Realmente estos valores de temperatura no me afectan en mi cálculo, pero en mi diseño eléctrico sí me pueden afectar. Entonces, estos datos de una vez los descargamos para posteriormente utilizarlos. Y ya cuando yo llene estos datos que tengo aquí, que tengo que seleccionar mis radiancias, mis temperaturas, rangos mínimos y máximos, selecciono la parte de formato CSV y le voy a enviar. ¿Qué va a pasar? Me va a descargar una hoja en Excel en donde va a venir prácticamente esta información. Me va a estar regalando mi radiancia que tengo con inclinación de la más actualizada que hay. Entonces me dice, por ejemplo, en junio, pues tengo 5.91, en mayo 7.06 horas efectivas, no las 5 que normalmente venimos manejando, y ya me dice que mi promedio anual pues ya son 5.82. Entonces, estas son mis HSP que yo voy a estar utilizando, y si las podemos comparar con las HSP que hemos venido manejando, pues a veces sí hay un poquito de diferencia, ¿vale? Entonces, lo podemos trabajar. Ojito también, normalmente esto está calculado en base a la latitud del lugar. ¿Por qué? Yo tengo mi instalación que va a ser en Monterrey, y la latitud de Monterrey es 25, ¿vale? Entonces, quiere decir que yo mi instalación de paneles la debo hacer a 25 grados para que el sol pegue de manera perpendicular y aprovechar más la energía. Pero bueno, si en mis condiciones de instalación me dice no puedo instalar a 25 grados porque no tengo el suficiente espacio, se me van a asombrar los paneles, o porque el cliente me dice, no quiero que se vean, instálamelos bien bajito. Bueno, le doy a 10 grados. ¿Qué va a pasar si le doy a 10 grados? Pues me tengo que agarrar las HCP menos 15 grados de la latitud. 25 menos 15, pues ya me da 10 grados de latitud. Pues quiere decir que esta latitud puedo utilizar tomando en cuenta para la instalación a esos grados. Quiere decir que ya mi HCP se va a corregir automáticamente, la podemos corregir. Entonces, si ya está a los 10 grados, ya no tomo en cuenta los 5.5 que usaba y ahora voy a terminar utilizando los 4.9, ¿sale? Entonces, mucha gente pregunta, nos ha preguntado, oye, ¿qué pasa? ¿Cuánta energía pierdo si la instalo a 10 grados o a 7 grados? Pues no, la verdad no sé cuánta, pero no es como muy difícil ya saberlo, porque si aquí ya me está diciendo que ya va a haber una corrección por mi radiancia, pues ya puedo obtener cuánto es la potencia real que voy a tener en el proyecto. Entonces no voy a calcular en base a cuánto voy a perder para saber cuánto más instalar, sino ya sé cuánta HCP corregir para que me dé el cálculo exacto en base a esa latitud. Entonces este es un punto muy importante que podemos tomar en cuenta. También puede ser de que, oye, no, pues es que aquí yo ocupo la luz en diciembre, porque yo ocupo más energía en diciembre, porque es cuando prenden todos los calefactores eléctricos que tengo, entonces mis consumos son moderados a lo largo del año, pero lo que es noviembre, diciembre, enero y febrero, que hace mucho frío, yo tengo los calentones bien prendidos. Bueno, entonces mi latitud de la inclinación, perdón, no va a ir ya a 25, tengo que hacerlo lo más parado posible, porque en diciembre el sol está más abajo y pega más de manera perpendicular mientras más inclinación tenga, entonces me voy a una latitud arriba de 15. Entonces puedo subir e inclusive puedo estar jugando con una ponderación de relación a la inclinación que yo le quiero dar. Bueno, no le quiero dar 15, le quiero dar 5 más. Pues ya hago ahí una ponderación en relación a eso. Es como si fuera una regla de 3 para que me dé mi HCP en esa inclinación. Ahora, cuando yo tengo estos datos, ya me va a permitir a mí poder calcular la capacidad teórica en watt que necesito yo para mis paneles solares. Entonces, ¿qué necesito? Mi kilowatt hora promedio anual. Esto lo sacamos del recibo, ya lo habíamos platicado. Son 6 lecturas si son consumos bimestrales y son 12 lecturas si son consumos mensuales. El aprovechamiento es, ¿qué tanto quiero atacar de mi consumo? ¿Quiero atacar el 100% o quiero atacar únicamente el 80%? Bueno, pues dependiendo de cuánto porcentaje vamos a utilizar. Si es el 100%, vamos a multiplicarlo por 1. Que realmente lo que buscamos en un recibo es no pagar nada, siempre va a ser 1. Pero en ocasiones vamos a calcular el 100% y me va a decir mi cálculo, ocupas 45 paneles. Ok, ocupo 45 paneles, pero en la instalación solamente caben 30. Bueno, pues hago empiezo a despejar valores y digo, con 30 paneles únicamente voy a poder atacar el 80% de mi consumo, y si el cliente pagaba 2,000 pesos, pues lo voy a decir, ¿sabes qué? Solamente vas a poder pagar, vas a terminar pagando 400, no te va a bajar el 100,
pero vas a pagar 400. Bueno, pues entonces, de esa manera podemos calcular también cuánto es el porcentaje que vamos a estar atacando de nuestro recibo si no podemos instalar toda la cantidad de paneles solares ahí en el lugar. La potencia del módulo dependerá de la disponibilidad del distribuidor y requerimientos o solicitud del cliente. Aquí ustedes pidan que se les concederá, entonces ustedes utilicen el panel que más les convenga, que más les guste, mientras mayor sea la tecnología, la eficiencia del módulo, la facilidad para manipularlo ustedes, pues ustedes son los que van a manejar ese módulo, ustedes utilícenlo, pero no se claven ni se cierren en la idea de estar utilizando solamente el mismo módulo. Los módulos vienen actualizándose y se van a seguir actualizando, entonces hay que tener la mente abierta para decir, bueno, hoy te vendo 550, hoy te vendo 610, mañana te vendo 700, paso mañana te vendo otra vez 650. Hay que encontrar esa versatilidad para estar cambiando de potencias, porque así se maneja el mercado nunca vamos a poder depender de él, no le podemos decir nosotros a un fabricante, mándame tantos contenedores de 550. El fabricante me va a decir, tengo contenedores de estas capacidades, ¿cuál quieres? Y pues ya un distribuidor agarra básicamente lo que tiene. Entonces hay que aprender a adaptarse a qué es lo que hay en el mercado para poder saber utilizarlo. Cálculo para la selección del inversor. Entonces, esto es un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros al haber calculado los paneles solares, ya sabemos cuánto es mi capacidad teórica que yo voy a tener. Mi cantidad de módulos, ya la multiplico por la capacidad del módulo y me va a decir cuánto es mi capacidad de inversor. Normalmente viene siendo prácticamente la misma, más que se va a corregir. ¿Por qué? Porque si yo tenía en cuenta que iba a tener, no sé, 5,620 watts y estos me equivalían. Estoy dando números random, para que no me digan que estoy mal. Imagínense que aquí son 7.2 paneles. Bueno, entonces esto no puedo instalarle 7.2 paneles al cliente. Le voy a terminar instalando 8 módulos. Entonces, esos 8 módulos, por la potencia del módulo, imaginemos que son de 620 watts, pues ya me va a corregir para decirme que la capacidad ya no son 5,620, sino ya van a ser 6,100 watts, lo que yo ocupo para mi inversor. ¿Sale? En este punto, yo tengo que tener en cuenta varias cosas. Una, para considerar, es que el inversor debería de estar sobredimensionado un 10% por encima de la capacidad total de módulos que yo voy a tener o la capacidad en watt que voy a instalar. ¿Por qué? Esto es para asegurar que el inversor trabaje de manera eficiente. Entonces, normalmente tienen un sobredimensionamiento los inversores del 50%. Entonces, para hacerlo así como más ejemplificado, yo tengo un inversor de 2 kilowatts y si lo puedo sobredimensionar hasta el 50%, o sea, a este inversor le puedo meter 3 kilowatts, ¿correcto? Entonces, esta es la potencia máxima que me va a aceptar el inversor, pero a mí me recomiendan instalar el 10%, estar por encima de ese 10%, quiere decir que yo máximo a este inversor le debería poner 2.2. Puedo trabajarlo inclusive como una recomendación al 20%. Entonces le podría poner 2.4 kilowatts y yo ahí me quedaría. Sí, ya arriba de eso yo ya no se lo recomiendo porque empiezan a someter al inversor de estrés, pero entre un 10 o un 20% por encima está muy bien y el inversor va a trabajar de manera más eficiente. Las series de un sistema deben de estar dentro del rango de operación del MPPT del inversor. Sí, el inversor va a manejar diferentes tipos de voltajes. Va a manejar un voltaje que es el voltaje de arranque, que me va a decir cuánto es el voltaje mínimo que yo tengo que alimentar. Pues mínimo 50 voltios. Otro voltaje que va a tener va a ser el voltaje nominal, por ejemplo. Sí, que me dice, este inversor, si tú lo pones a trabajar con 350 voltios, no, hombre, va a trabajar muy eficiente el sistema. Y ahora me va a decir, bueno, también tienes tú un voltaje máximo. Ese voltaje máximo va a estar desde los 50 voltios hasta los 550 voltios. ¿Sí? Entonces me dice, mientras tú estés dentro de este rango, el inversor va a funcionar. Y si lo tienes en 350, pues va a funcionar mucho mejor. Pero también tiene este es el voltaje máximo. Y el voltaje de rango que va a tener el inversor va a ser de 50 a 550, en donde me dice que este rango de voltaje va a funcionar bien
y si tengo 350 va a funcionar mucho mejor, pero siempre y cuando supere mi voltaje con la serie de 550 voltios, el inversor no va a tener ningún problema. Si llego a superar estos 550 voltios, ya puedo llegar yo a quemar el inversor y hacer que no prenda o hacer que entre en corto. Entonces, muy importante cuidar eso, que es el arreglo de las series. Los voltajes de salida del inversor deben corresponder al voltaje del tipo de la red que tienes en el lugar de instalación. La mayoría de los inversores residenciales son monofásicos de 220 voltios, ¿sí? Que en este caso es de fase dividida. Quiere decir que yo voy a tener en el inversor línea 1, línea 2 y tierra. Esto es lo que me va a pedir mi inversor para alimentación. Normalmente yo en una casa tengo línea 1 y tengo neutro, ¿sale? Entonces, tierra obviamente la debería tener, pero pues déjenme decirles que hay mucha gente que ni siquiera tiene, o ni siquiera le pone. Entonces, es un deber ser tener tierra, pero todos no tienen. Entonces, ¿qué me hace falta aquí si yo tengo esto en mi casa para poder interconectar mi inversor? Solicitarle a CFE que me mande la línea 2 para que yo me pueda interconectar a mi inversor. Si no tengo esta otra línea, no me va a permitir hacer la interconexión. Y aquí en tierra no voy a agarrar el neutro, mucha gente agarra este neutro. Tierra es tierra, entonces voy a agarrar. Oye, Inge, pero en la base de medición, el neutro y el tierra se juntan, entonces es lo mismo. No, no es lo mismo. Tienen un punto y una razón de ser por la cual están aterrizados en ese punto, están haciéndose contacto, pero cada uno es un conductor diferente. Entonces hay que llevarse la tierra, no agarrarnos del neutro. ¿Sí? Y la corriente de cortocircuito del módulo no deberá ser mayor a la corriente de cortocircuito del panel. Ok, el módulo maneja dos tipos de corriente, que es la IMP y la ISC, que es IMP, que es la corriente operacional, vamos a suponer que sea 13.8 amperes, y la ISC de un módulo me va a decir que es 14.5 amperes, normalmente es más grande. Esta corriente únicamente me aparece cuando yo entro en corto, cuando entra en corto el módulo, pero siempre y cuando que cumpla las condiciones de la STC del módulo. Pero bueno, esta es la corriente más grande que voy a tener. Y mi inversor también maneja una corriente máxima, que no es la corriente máxima. Esta corriente puede ser 16 amperes, ¿sí? Y me va a manejar una corriente máxima de cortocircuito, que es de SC, que esta ya va a estar en 20 amperes, vamos a suponer. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta regla? Siempre y cuando esta corriente sea menor que la corriente máxima de cortocircuito del inversor, el inversor no va a tener ningún problema, ¿sí? ¿Qué pasa si la corriente operacional, que es esta, es mayor que esta corriente? Lo único que va a pasar es que el inversor se va a clipear, que va a limitar, eso significa que va a limitar la corriente, solamente te va a permitir trabajar a la corriente máxima del inversor, a pesar de que yo le entregue más, el inversor va a decir, no, yo nomás acepto esto. Pero si yo sobrepaso esta corriente, pues ahora sí, papas y truena el inversor. Hay que cuidar eso para la selección. Ahora, ¿qué más necesitamos nosotros para el diseño de paneles solares? Pues ya calculamos los paneles, que era lo importante. Podemos dar carpetazo, pero bueno, vamos a hacer una selección completa de todo lo que ocupamos. Vamos a necesitar también conectores MS4. Estos se seleccionan un par o dos pares bien por cada una de las series. Si yo tengo una serie, vamos a suponer que yo aquí voy a tener mis paneles solares conectados. Los paneles solares se deben de conectar en serie para que su voltaje se sume y podamos estar en un rango aceptable para el inversor. De aquí me va a salir mi cable, que es el positivo, y de aquí me va a salir mi cable, que es el negativo, todos entre ellos agarraditos de la mano para que estén conectados en serie. ¿Vale? Pues de esta manera estoy teniendo un cable positivo y un cable negativo. Y por acá yo voy a tener a mi inversor. Mi inversor lo que va a hacer es convertir de corriente directa en corriente alterna y necesito conectarlo. Entonces yo requiero poner una extensión de cable de aquí a acá y de aquí a acá. Estos conectores son MC4, ya vienen en los paneles, y el inversor también viene con conectores MC4. Entonces yo por cada una de las series requiero poner un par en este lado y un par en este otro lado. Yo les recomiendo que sean dos pares por serie. Pero dicen, oye, es que el inversor que yo compro viene con MS4, o sea, sí, sí, cierto. Entonces, nada más realmente ocupas un par. Pero, ¿qué pasa si nada más compras un par por serie, te equivocas en el ponchado y ¿qué vas a hacer? Pues ya te vas a tener que regresar con el distribuidor a comprar más conectores MS4
porque no tienen más para terminar la instalación. Entonces, no están tan caros, cómprense 2 pares por serie y así van teniendo ahorraditos, van teniendo guardaditos por si se les echa a perder uno no les funcionó, lo poncharon mal, lo que ustedes quieran, ya tengan ahí de sobra. Inclusive ya después de 5 instalaciones van a tener varios guardados ya la siguiente instalación. Es más, ni compren MS4, ya van a tener ahí para hacer otra instalación. Entonces, les recomiendo comprar siempre 2 pares por serie. Nunca van a faltar, en serio. Nunca van a sobrar, perdón. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Las protecciones eléctricas, tanto de corriente directa como de corriente alterna. Este que está aquí es una protección contra descargas atmosféricas, también conocida como supresor de picos. Es indispensable instalarla para reducir los riesgos de daños eléctricos en el inversor, especialmente en cableado por cortocircuito. Estos son los interruptores termomagnéticos normales, que son los ITM, los famosísimos ITM. Puedo instalar ITM o fusibles, ¿sí? Cualquiera de las dos es funcionales. ¿Cuáles recomiendo yo? Pues no importa, realmente el fusible cumple la función. ¿Por qué? Porque al yo tener paneles solares, los paneles están inyectando la energía que producen hacia el sol, hacia el inversor, perdón. El inversor de ninguna manera les va a decir, dame más energía. ¿Por qué? Porque el inversor solamente recibe, entrega en la otra parte, pero solamente recibe. Entonces el inversor, como nunca va a estar pidiendo energía, la energía que generas de los paneles se va a ir hacia el inversor. Como nunca el inversor va a estar pidiendo de más, no va a existir una sobrecarga. Los interruptores termomagnéticos funcionan contra sobrecargas y cortocircuitos, que esas son sus dos principales funciones con las que actúan. El breaker botó porque se sobrecargó o por un corto. El corto, pues muy sencillo, se tocaron un cable positivo y cable negativo, ahí está la falla. El inversor entró en corto, ahí está la falla y botó la pastilla. Pero la sobrecarga, ¿cuándo lo voy a encontrar? Pues cuando estoy demandando una corriente constante muy grande, el cable se calienta y bota por una temperatura, que es la sobrecarga. Entonces es muy difícil que vayamos a encontrar una sobrecarga en el lado de DC de un inversor. Entonces, si ustedes instalan únicamente fusibles, con esto cumplen, no es necesario instalar interruptor termomagnético, no es como que, es de ley. Pero si pueden instalar mejor un interruptor, yo sé que es más caro, pues instalen mejor el interruptor, porque el interruptor les va a permitir hacer mantenimientos más fácil que un fusible con portafusible. La otra es que si se quema este fusible, ustedes pueden haber encontrado la falla y solucionarla, pero van a tener que ir a reemplazarlo. Si es un ITM, nada más levantas pastilla y listo. 2 veces que se te queme el fusible, ya te costó más caro el fusible que el ITM, o sea, más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, de preferencia instalen ITM, pero cualquiera de los dos te puede funcionar. Es necesario calcular la corriente y el voltaje para el interruptor de los paneles y de la red. Según el punto en el que se vaya a instalar, deben seleccionar uno con las especificaciones inmediatamente superiores. Estas especificaciones solamente son de corriente. ¿Sí? Cuando hablamos de las de voltaje, no necesariamente tienen que ser las inmediatamente superiores, pueden ser superiores. Sí, pero cuando hablamos de corriente, ahí sí tiene que ser inmediatamente superior. Ya no me puedo ir, oye, es que me salió que necesito una pastilla de 20 amperes, pero no hay. Déjame agarrar una de 25. No agarres de 25. Tienes que tener una 20. Es que hay de 32. Una de 32. No, tampoco 32. Tiene que ser de 20 amperes. Sí, oye, pero es que no hay de 20, ¿qué hago? Pues entonces le cambio mi ITM de 20 por un fusible de 20 amperes. Esto es lo que yo sí tengo que cuidar, que sean 20 amperes. En voltaje, oye, me salió que mi voltaje en la serie van a ser 400 voltios. Sí, 400 voltios. Hay pastillas de 500 voltios, de 550, de 600, ¿sí? De 800, acá pongo 800, ¿sí? ¿Cuál agarro? Pues no importa la que sea, siempre y cuando que nuestro voltaje sea mayor al que vamos a trabajar. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. No importa, mientras sea mayor. ¿Sale? En la corriente, sí, ahí sí no nos vamos a apartar, no vamos a agarrar la que le sigue si no hay, o la que le sigue si no hay. Ahí sí tenemos que agarrar necesariamente esa corriente. ¿Cómo vamos a calcular la corriente de nuestros interruptores? Aquí mucha gente todavía se equivoca. Vamos a calcularla de la siguiente manera. Yo voy a tener la corriente de cortocircuito, que es de mi panel solar. Mi módulo, como les platicaba ahorita, me va a entregar una corriente de cortocircuito. ¿Dónde la puse? Aquí está. Me va a entregar estas dos corrientes, corriente de cortocircuito y corriente operacional. Entonces, en base a la corriente de cortocircuito, que son 14.5 amperes, ¿sí? Ese amperaje yo lo tengo que multiplicar por 1.25
por 1.25, que en total dan 1.56. El valor calculado ahí es la corriente mínima que yo necesito para ese interruptor, ¿sale? Si este cálculo me da, vamos a suponer, 19.2 amperes, bueno, entonces yo aquí necesito una pastilla de 20 amperes. ¿Qué pasa si me da 20.1 amperes? ¿Selecciono la de 20 o selecciono la de 25? ¿Sí? Pues como comentamos en las corrientes, tengo que irme al inmediato superior. No puedo agarrar, oye, pero es que nada más es punto 1, está más cerquita del 20 que el 25. Ok, este punto 1 puede hacer la diferencia. Si yo dimensiono mal el cable, si la tubería está mal colocada, si X o Y, las temperaturas, es que yo vamos a calcular a una temperatura de 25 grados centígrados. Sí, pero no tengo 25 grados centígrados, ese día hizo mucho calor y alcancé 45 grados centígrados, pues ya las condiciones del aislante de ese conductor me van a decir que no van a circular esos 20.5, entonces pues ya me va a exigir un calibre más grande. Entonces, ya en base a todo eso podemos hacer que actúe la pastilla sin deberla ni temerla. Entonces, siempre, cualquier circunstancia tenemos que irnos a la superior. Ahora, para el tema del inversor, la corriente de alterna, acuérdense, vamos a tener nuestro inversor aquí. Este lado es el lado de corriente directa y este lado es el de corriente alterna. ¿Qué dijimos que vamos a tener en corriente alterna? Línea 1, línea 2 y tierra. ¿Sale? Y el lado de directa, positivo y negativo. Aquí es donde vamos a meter nosotros nuestra pastilla. Dos polos. ¿Para qué? Para proteger el positivo y el negativo. Y para la corriente alterna igual necesitamos otra pastilla que proteja también dos polos, línea 1 y línea 2. La tierra no se protege. Aquí también tenemos que traer una tierra, ¿sale? Que es otra tierra, pero esta tierra viene desde la estructura. Y esta tierra viene de la acometida o de la base de medición. Son tierras diferentes que a fin de cuentas pues se terminan uniendo en el inversor. Pero por eso es que se tienen que aterrizar y por eso es que tienes que traer el cablecito de tierra también desde el centro de cargas. Ahora, en corriente alterna, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues si yo ocupo saber cuánto es la corriente que va a circular aquí, tengo que saber cuánto es la corriente que me puede entregar mi inversor. El inversor no me puede entregar más de su capacidad, no me va a entregar más corriente de la que el mismo inversor me está diciendo. Entonces yo tengo que sacar o calcular la corriente de salida del inversor y la voy a multiplicar por 1.25. De igual manera me voy a ir a su unidad superior para seleccionar la pastilla correcta de corriente alterna. Hasta ahí van en el tema de pastillas. Ahora, hablando en términos de gabinetes, cuando hablamos de sistemas residenciales es más fácil colocar gabinetes para Real DIN porque las pastillas desde la 16 amperes hasta la 63 amperes, que esto abarca desde 2 kilowatts y hasta 10 kilowatts, ¿sí? Son pastillas para Real DIN. ¿Vale? Entonces, todos nuestros gabinetes, si traemos cualquiera de estos inversores, pueden ser de esta capacidad. Y bueno, oye, es que voy a instalar 20 kilowatts. Ya no me sirve una de esas, sí, pero en vez de instalar un gabinete, vas a instalar dos gabinetes. ¿Sí? Entonces, así se pueden ir, básicamente. ¿Qué pasa si ya tengo más gabinetes o más kilowatts? Pues bueno, ya sustituyo este gabinete para Real DIN por un gabinete metálico, ¿sí? En donde ustedes van a comprar un Real DIN aparte y lo ponen, o bien pueden instalar otro tipo de interruptores. Ya hay diferentes tipos de interruptores para Real DIN, de caja moldeada, enchufables, etcétera, empotrables. Entonces, hay diferentes tipos de soluciones, pero si hablamos específicamente de sistemas residenciales con Real DIN y gabinetes de plásticos, que sí, importante que tengan la IP65, no van a tener problemas. ¿Por qué IP65? Porque esta me va a cuidar sobre los rayos del sol, ¿sí? Me va a cuidar sobre la lluvia, me va a cuidar sobre el polvo, y la humedad básicamente un poco. Estos normalmente tienen un empaquecito en estas aberturas de neopreno, que lo que hace es impedir que entre el agua, que entre la humedad, que entre el polvo. Sí pasa, pero no pasa tanto y se van a proteger más. Ahora, en relación a los gabinetes de DC, voy a poner el número de series por 2 y ese es el número de espacios que tiene que tener el gabinete. Normalmente hay gabinetes de 3 espacios
¿sí? Hay gabinetes de 4, hay gabinetes de 6, de 8, de 12, hay uno que otro que son de 16, pero estos casi no los encontramos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una serie que la que voy a tener, lo multiplico por 2 y ya me va a dar el número de espacios que yo necesito. ¿Por qué por 2? Ah, bueno, porque yo debería de instalar mi interruptor termomagnético, ¿sí? Donde aquí voy a poner mi positivo y aquí me voy a poner mi negativo. Aquí va a estar la pastillita que va a botar, ¿vale? Y de aquí se va a ir hacia mi inversor, ¿va? Pero también debería de poner, esto si no lo hacen, háganlo, una protección contra descargas atmosféricas o el supresor de picos. Este va en paralelo a mi serie y en la parte de abajo se aterriza, ¿sale? Va hacia tierra. ¿Para qué? Si cae una falla, si cae un rayo, el rayo no va a caer, pero si cae una descarga atmosférica provenientes del rayo, para que no llegue directamente a tu inversor, va y se aterriza primero. Siempre la corriente va a ir por el camino más fácil a conducir, entonces va a aterrizar. ¿Y cuándo es? ¿Qué pasa si yo no la instalo? Nada, realmente el equipo entra en corto porque es lo que llega a pasar cuando no la instalan. El inversor va a entrar en garantía normalmente, pero dos opciones, o bueno, dos observaciones. Si la llegan a poner, es más difícil que el cliente les llegue a hablar a ustedes para que vayan a checar el inversor. Una es checarlo, otra es meter la garantía, otra aguantarse el tiempo que dura la gestión de garantía del equipo, más los tiempos, más el cliente enojado porque va a durar 1, 2, 3 semanas sin producir energía. Entonces, para evitarse eso, mejor instalen una pastillita que les va a costar 300, 400 pesos, ¿no? Mi observación número 1. La observación número 2, pues hablando de un sistema ya un poquito más complejo, donde yo voy a tener 3 inversores, si cae una descarga atmosférica, no le va a pegar a uno, le va a pegar a los 3, ¿sí? A este y a este. Entonces, ¿qué va a pasar si le pega a los 3 y los 3 se te pagan automáticamente y ustedes me hablan a mí? Pues yo les voy a decir, traes un problema en tu instalación. No es normal que te fallen 3 inversores, e inclusive si yo no lo observo, no te digo nada, y le digo a la marca lo primero que va a hacer es negar garantía. ¿Sí? Entonces, vamos a evitarnos eso, instalando estas protecciones. Igual, al inicio, es profesionalizarnos. Hay que hacer las cosas de mejor manera. Si yo no la ponía, hay que ponerla. Si no la quieren poner, pues no la pongan, pero pues esta es una de las observaciones que yo le hago para profesionalizar su trabajo. ¿Qué más vamos a hablar? Dimensionamiento del cableado. ¿Qué me dice el cableado? Básicamente, Básicamente me va a decir que lo que va a hacer es circular la corriente que viene tanto de mis paneles hacia mi inversor y otro tipo de cableado, bueno, que ese es mi cableado fotovoltaico y otro cableado que es mi cableado eléctrico que va de mi inversor hacia mi punto de interconexión. Ahora, importante, cuando yo hablo de la conexión de paneles e inversor, utilizar un cable fotovoltaico. ¿Por qué? Porque el cable fotovoltaico cumple con varias cualidades diferentes que un cable eléctrico normal. Y la principal es el tipo de aislante. El aislante que utiliza un fotovoltaico es RH-W-2 normalmente, que eso es para trabajar a 90 grados centígrados. Y un cable eléctrico, ¿sí? Normal, es un cable THW-LS. Normalmente hay unos THW-LS, THW nada más. Varía nada más el tipo de aislante, pero estos pues, trabajan solamente a 75 grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia? Pues como yo voy a instalar estos paneles, los paneles van a ir al sol. Muchas veces los cables fotovoltaicos quedan expuestos al sol, ¿sí? Entonces van a calentarse más. Otra, estos cables fotovoltaicos me aguantan de 1000 a 1500 voltios dependiendo del cable. Entonces, normalmente cuando trabajamos con sistemas interconectados, trabajamos a un alto voltaje. Muchas veces trabajamos en residencial como a 500 voltios o menos. Pero ya hablando de un proyecto más grande, pues ya podemos elevar el voltaje hasta 800 voltios. Pues este cable, no me acuerdo bien si es a 550 voltios o 600 voltios, más o menos lo que trabaja. Entonces, muchas veces, pues ya lo sobrepasamos, no lo deberíamos instalar. La otra es que no te aguanta la misma temperatura que te va a aguantar este cable fotovoltaico. Y como va a ir al techo, no lo instalen. Entonces, un cable eléctrico no va en la parte fotovoltaica, ¿sale? Nada más instalen el cable fotovoltaico. Ahora, para calcularlo, pues básicamente tenemos que tomar en cuenta la NOM, que es una de las tablitas,
para poder calcular o determinar la ampacidad del conductor. Este conductor, que es calibre 10 AW, ¿sí? Tiene, AW, que tiene una capacidad de conducir 35 amperes, ¿vale? Y el de 12, más o menos 25. Va, más o menos, ahí andamos. Pero esas temperaturas, bueno, esas corrientes a esos calibres solamente las conducen o tienen la capacidad de conducirlas en condiciones muy específicas. Quiere decir que tú trabajes a 30, bueno, o 25 grados centígrados, que no tengas muchos conductores juntos porque llegan a sobrecalentarse de más. Quiere decir que ya van a sobrepasar los 90 grados. Si yo tengo 5 cables fotovoltaicos pegaditos, pues ya no van a, el calor de uno se va a pasar al calor del otro y se van a sumar, entonces la temperatura interna en la tubería o en la charola va a aumentar, entonces las condiciones en las cuales yo voy a instalar va a cambiar, entonces yo tengo que recalcular la ampacidad de mi conductor, porque este conductor 2AWG que me dice que va a conducir hasta 25 amperes, si yo lo instalo en el techo a las condiciones normales, pues realmente me va a poder conducir 21 amperes, ¿sí? No aguantar los 25, pero 21 sí los aguanta. O va a decir, no, sabes que a esas condiciones son 19 amperes. Entonces hay que recalcular la capacidad del conductor para saber qué tipo de conductor seleccionar. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos? Pues normalmente yo voy a agarrar esta tablita que viene en la NOM, que es la 310-15B, y voy a irme a la tablita o a la de 75 grados centígrados. Ojo, aquí yo tengo el RHW-2, ¿sí? Que es el cable fotovoltaico y es como funciona el cable fotovoltaico, pero un consejo que me dio un verificador, y igual se lo doy a ustedes como consejo. La norma no está para leerse o interpretarse de la misma manera. Todos los verificadores la interpretan de una manera diferente. Cada quien a consecuencia de las acciones que han visto, etcétera. Pues un verificador me dijo, independientemente del cable que utilices, solamente esto no, ¿verdad? Pero la mayoría de los cables que utilices, cuando conduzcas menos de 100 amperes, menos de este amperaje, vete a esta tabla, ¿sale? Entonces, esta es la que vamos a estar utilizando para seleccionarlo. Vamos a ubicar, que es lo que les decía aquí, a la columna de 75 grados, conductor de cobre. ¿Por qué? Porque hay una que está aquí que dice que es para aluminio, no se vengan a esta y no instalen aluminio en sistemas interconectados. No hablo precisamente de la parte fotovoltaica, también de la parte corriente externa, no instalen aluminio, quemarse las borneras de conexión y no entran en garantía. Entonces no instalen aluminio. Nos vamos a basar en la columna de 75 grados, vamos a ubicar la corriente que va a estar transitando, ¿sí? No sé, vamos a poner que sea esta, y me voy a ir hacia la parte de la izquierda, donde dice AWG, que ese es el calibre de mi cable, y me va a decir que yo necesito un calibre de AWG de acuerdo a la corriente que voy a utilizar. Es muy importante también utilizar la colorimetría, utilizar el color rojo para positivo y el color negro para negativo en la parte de fotovoltaico, ¿sí? Y en la parte de corriente alterna, utilizar color negro para corriente, color negro para neutro. Aquí dice blanco, ¿por qué? Porque realmente el color aceptable para un neutro es blanco. Pero cuando hablamos de un sistema residencial, en mis conectores de AC, yo voy a tener, hagan de cuenta, es el conector, una bolita aquí, otra bolita acá y otra bolita acá. Esta va a decir P, que es tierra, este va a decir línea, y este va a decir neutro. Pero, ¿qué dijimos de los inversores residenciales? Al ser split phase, me va a pedir línea 1, línea 2 y me va a pedir tierra, ¿sí? Línea 1 se conecta con línea 1. Tierra se conecta con tierra. ¿Y qué vamos a hacer con la línea 2? La vamos a conectar en el que me dice neutro. ¿Por qué? Porque en Europa, entre línea y neutro, tenemos 220 voltios. Y es el voltaje que trabajan los inversores residenciales, básicamente. Entonces, colorimetría en corriente alterna para los inversores hay que utilizar negro para línea, negro igual para el neutro, que en este caso va a ser nuestra línea, y verde para tierra, o bien puede ser un cable desnudo, como ustedes gusten, de preferencia cable verde. Si se van a traer el cable de la del centro de carga hacia el inversor, usen verde. Si van a traerse el cable desde la estructura por toda la conexión hasta el inversor, pueden utilizar verde o pueden utilizar desnudo, ahí cualquiera de los dos. Independientemente de cuál, los dos funcionan y cuáles son los mismos. Pero pues de preferencia
Todo cable que esté dentro de la casa, en una tubería que está dentro de la casa, no utilicen cable desnudo, ni para tierra. ¿Sí? Después les platicamos por qué. ¿Qué vamos a hacer con esos datos o valores que agarramos? Bueno, pues como les platicaba, los, los inversores, perdón, un minutito, ¿eh? ¿Qué va a pasar con esos cables? Pues hay que ajustarles la temperatura, bueno, la corrección por temperatura o por agrupamiento en base a los 75 grados, ¿sí? ¿Qué temperatura hay en Sonora? Pues bueno, me han dicho que han alcanzado hasta los 42, 43 grados o normalmente andan más. Entonces, pues tenemos que trabajar en base a esos factores de agrupamiento y corregirlo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una corriente que es mi capacidad que me va a soportar ese conductor que son 35 y tengo que corregirla, multiplicarla por ese valor, que en este caso sería 0.88 tal vez. Entonces, este conductor de 10 AWG, que normalmente me va a aguantar 35 amperes, pues ya no me va a aguantar 35, ya me va a aguantar 30 amperes, ¿vale? Entonces, tengo que trabajar en base a eso. Igual tengo que tomar en cuenta el número de conductores por canalización. Si yo voy a trabajar con una serie, pues son menos de 2 conductores portadores de corriente. Entonces no aplica esta tabla, esta aplica para cuando yo tengo más de 2 series. ¿Sí? Cuando ya tengo más de 2 series, ya tengo que empezar a ajustar los agrupamientos. Si yo no quiero meterme tanto con agrupamientos, pues bueno, si tengo 3 series, pues meto dos en una tubería y otra en otra tubería y ya no tengo tema de agrupamiento. ¿Sí? Y ya después con las medidas de las fichas técnicas de los paneles, del cableado eléctrico, pues podemos determinar cuántos milímetros cuadrados voy a tener de área total entre los conductores y la puesta a tierra, y con eso ya puedo determinar cuántos milímetros totales voy a tener y saber qué tubería. Imaginemos que tenemos 86 milímetros cuadrados totales. ¿Sí? Pues bueno, esta tubería de media ya no aguanta, tendría que utilizar la de 3/4. Y de esta manera podemos calcularlo. Ahora, de manera rápida y ejemplo, porque nos quedan 10 minutos, vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular los paneles solares. Si quieren hacer las anotaciones, las pueden hacer, sino aquí las vamos haciendo de igual manera. Este es un recibo de luz donde me está diciendo que yo voy a instalar en San Pedro Garza García, que es en Nuevo León. Ya sabemos que es en Monterrey. Y aquí en esta parte me dice mis consumos. Si ustedes se fijan, el periodo de tiempo es bimestral, de aquí de marzo a mayo, o aquí puede decir que es de mayo a julio, ¿sí? Mayo, abril, junio, sí, bueno. Entonces aquí el periodo es bimestral, quiere decir que tengo que estar agarrando 6 lecturas. Esta, que de aquí, mi última lectura fue en mayo, pero en la parte frontal me dice que ya tengo la de julio. Entonces este es mi primer dato, yo puedo agarrar mi primer dato que es 1521 y luego ya agarro los últimos 5 de la parte trasera. A veces en la parte de abajo viene el último, 2025, y luego acá terminas con 2024. Sí, para que en ocasiones van a tener que revisar por la parte de abajo. Chequense bien el año. Aquí sí coincide que va de arriba para abajo, pero en otros va de abajo para arriba, para que no se vayan a equivocar. Entonces ya aquí ya agarré mi primer valor. El segundo es 766, el tercero es 667, el otro es 556, y luego 1102, y luego 2261. ¿Sale? Si yo saco esto, ya por tiempo, ¿verdad? Yo ya lo calculé para reducir tiempos. Esto me da como igual 1145.5, si lo pueden calcular en promedio. ¿Sale? No es la suma, es el promedio de todo esto anualmente. Entonces mi fórmula, que es lo que dice que es mi capacidad teórica, es igual a mi consumo promedio por 1, porque vamos a aprovechar el 100% de mi recibo y lo vamos a multiplicar esto todavía por 1000. ¿Vale? Y esto que está aquí lo vamos a dividir entre mi HSP y lo vamos a dividir también, que esto va a estar multiplicado por mi periodo de tiempo, que en este caso al ser bimestral es 60.8 el valor. ¿Sale? Entonces mi capacidad teórica, vamos a calcular mi HCP. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a meternos a la NASA. Si siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se sigue viendo.
Muy bien. Vamos a meternos a la NASA. Aquí podemos poner como ubicación San Pedro, Garza. Perdón, aquí no es. Aquí vamos a ponerlo. Y San Pedro Garza García, San Pedro Garza, Nuevo León, México. Listo. Bueno, ya puse la ubicación. Imaginemos que esa es la ubicación de la casa. Vamos a seleccionar Single Point. Después aquí vamos a seleccionar energía renovable. Después vamos a seleccionar climatología. Ya tengo la latitud, ya tengo la longitud porque puse el punto, ¿sí? Y aquí en parámetros, lo que les decía ahorita, vámonos a ir a la sección donde calculemos la irradiancia, que son los parámetros del Tilted PV Panel, que es lo que nos interesa, y la selección que vamos a seleccionar es esta, son la irradiancia por Ecuador, ¿vale? Otro de los datos que les decía que nos interesa mucho son el rango de temperatura, la temperatura máxima a 2 metros y la temperatura mínima a 2 metros. Y ya básicamente eso es lo que vamos a seleccionar. En formato le vamos a dar que sea CSV y le vamos a dar enviar. Automáticamente me va a generar un Excel con la información. Está tardando un poco. Listo. Vamos a abrirlo, el documento. Y lo que me va a entregar va a ser esta tablita. ¿Vale? Entonces, en esa tablita ya viene la información. Yo le doy para acá abajo y me va a estar entregando la información que yo le estoy pidiendo. En este apartado que me dice que es mi latitud, me está diciendo que en San Pedro, en enero, hay una HCP 5.24 y así me lo da por todo el año. ¿Sale? Entonces, en promedio aquí me está diciendo que yo en San Pedro tengo 5.81 HSP, que es mi anual, promedio anual. ¿Sale? Entonces, de estos datos puedo agarrar, si quieren anoten ese dato, que es el de 5.81, y luego también podemos tomar en cuenta los factores de temperatura máxima que están aquí abajo. ¿Por qué? Porque eso nos van a determinar nosotros calcular el factor de corrección por temperatura para el cableado, para no errarle en el cableado y la canalización que voy a utilizar. Entonces, si nosotros agarramos esto, podemos agarrar y ver el valor más grande que hay aquí, y básicamente es 38.78, quiere decir que esos son los valores máximos de temperatura alcanzados. ¿Por qué a 2 metros? ¿Por qué no vamos a nivel superficial? Porque la instalación está a 2 metros del suelo, ¿sí? No, o sea, está más de 2 metros porque va en el techo. Entonces, esa es la razón. Ya con ese valor, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, todavía. Muy bien. Entonces, con esos valores, que es el de temperatura y el de HSP, los podemos inclusive anotar aquí. Mi HSP, vamos a decir que es igual a... ¿Qué dijimos? ¿Qué valor era? 5.8, si no recuerdo, Alguien ¿verdad? levantó la mano, pero no sé si. 5.81. Ajá, 5.81. Y mi temperatura máxima ambiente es igual a 38. Sí, más o menos. 38 grados centígrados. Eso nos va a ayudar ahorita para la selección. Entonces, si yo pongo mi capacidad teórica, pues bueno, me va a dar que dijimos que era 1145.5. Esto lo vamos a multiplicar por 1 y esto lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Vale? Esto de aquí lo vamos a dividir entre mi HSP. ¿Cuánto dijimos que era el HSP? 5.81. Y esto lo vamos a multiplicar por 60.8. ¿Cómo me da de resultado? Me va a decir que tengo 3248 watts. Esto es lo que yo ocupo para mis paneles solares. Esto lo puedo dividir entre mi potencia del módulo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me dé el número de paneles. Imaginemos que son los 3248 y voy a estar utilizando un módulo que es de 615 watts. ¿Sí? Entonces aquí tengo watt sobre watt y me dice que yo voy a necesitar 5.2 módulos. Ahora, no voy a utilizar 5.2, me tengo que ir a mi inmediato superior, que son 6 módulos. ¿Qué pasa si yo instalo 5 módulos en vez de 6? Pues básicamente lo que le voy a pasar es que voy a estarle debiendo energía al cliente. Mejor estar sobraditos y holgados. En base a esos 6 módulos, pues ya podemos nosotros revisar mi inversor, cuál inversor funciona, para la capacidad del inversor. Pues lo que voy a hacer del inversor, voy a multiplicar los 6 módulos
por la potencia de ese mismo módulo, que son 615 watts. Y aquí ya me está diciendo que yo voy a corregir mi capacidad teórica de 3.248 a 3.690 watts, que esta es la potencia que yo necesito para mi inversor, ¿sale? Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar con los distribuidores, ¿qué inversores nos pueden caber? ¿Sí? Aquí en el chat dicen, ¿puedes repetir por qué se toma en cuenta el valor de 60.8 al momento de hacer el cálculo? Sí, son 12 meses. Acá se borró. Claro. Pantalla en blanco. Son 12 meses que hay en el año, ¿sale? Que hay en el año. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que cada mes, sí, esto equivale a 365 días. Dividan 365 días entre 12 meses, me va a decir que yo ocupo 30.3 días más o menos por mes. Y si es bimestral, que es como lo estamos trabajando, es entre 6, 365, 65 entre 6. Y esto me da que es igual a 60.8 aproximadamente. ¿Sale? Entonces de ahí es donde salieron la multiplicación de la HSP por los 60.8, que es relacionado a que yo traigo consumos bimestrales, ¿sale? Este dato se me pasó a explicárselos ahorita. Entonces, por ser bimestral es 60.8 y al ser mensual, dijimos que era 30.4, ¿sale? De esa manera se responde la pregunta. Entonces, si nosotros decimos que tenemos 3.690 watts, ¿qué inversor voy a utilizar? Puedo agarrar un inversor de 3 kilowatts, puedo agarrar un inversor de 3 kilowatts, un inversor de 3.6, un inversor de 4. Entonces, ustedes ya pueden buscar la opción de cuál inversor agarrar. ¿Qué dijimos ahorita? De preferencia sobredimensionenlo un 20%, ¿sale? Entonces, cualquiera de estos dos me queda bien para este sobredimensionamiento. Este me quedaría más o menos a un 10, este me quedaría más o menos a un 20. Entonces, yo me iría tal vez por este. Si selecciono el 3.6, está bien, no pasa nada, va a funcionar y de todas maneras va a estar correcto. Si agarro el de 4, va a estar sobrado, va a estar también muy bien. Si el cliente quiere meter después más paneles, sin problema los puede dejar. Entonces, esta no es una limitación para el diseño, ¿no? Ahora, después de esto, de calcular, aquí vamos a ver que este inversor sí nos corresponda en lo que yo voy a tener conectado, ¿sí? Para ver si sí va a funcionar. Si yo me meto a la ficha técnica del inversor, ese inversor me dice que tiene el de 3 kilowatts, tiene un sobredimensionamiento del 1.5, quiere decir que le puedo llegar a meter 4.5 kilowatts. Déjenme mejor, abro la ficha técnica. Si ustedes se fijan, esta es la ficha técnica. Me dice que el inversor máximo de potencia le puede llegar a conectar 4.500 watts. Me dice que su voltaje máximo es de 550, su voltaje de arranque es 500 y su voltaje nominal es 360 voltios. Quiere decir que si lo pongo a trabajar a 360 va a trabajar de mejor manera. Me dice también que su corriente máxima de entrada es 16 amperes y su corriente máxima en cortocircuito es 24 amperes. Cuidando y validando estos valores, podemos determinar que es funcional para el módulo que yo estoy utilizando. ¿Sale? Entonces, de esa manera ya podemos validar que ese sí es un inversor correcto para el sistema. Aquí no me esconde. ¿Siguen viendo mi presentación? Sí se ve, ya no. Sí, aquí lo vuelvo a poner, es que me apareció el recuadro. Sí. Ahí está. Que ya andamos muy por encima del tiempo, entonces vámonos un poquito más rápido, ¿no? Igual, cualquier duda, pues ahí me pueden decir ahorita en las preguntas y respuestas.
Ya seleccionando el inversor y viendo que si va a funcionar, ya podemos empezar nosotros a validar qué cableado, qué protecciones utilizar. La corriente de ese módulo, vamos a suponer que es de 14.87, igual lo pueden revisar y si es correcto. ¿Sí? Vamos a multiplicar esos 14.87 por 1.56 para obtener mi corriente del TM, ¿sí? Que yo voy a utilizar. Si yo multiplico eso, me dice que yo necesito una protección de 23.19 amperes. ¿Tal? Como no hay protecciones de este amperaje, me tengo que ir a su inmediato superior, que sería prácticamente la de 25 amperes. Muy bien. Ahora, ¿qué voltaje voy a estar utilizando o qué voltaje mínimo necesito? Bueno, pues yo voy a agarrar el voltaje de la serie, que es el que trabajamos más al ratito, que trabajamos ahorita hace un momento, en donde yo tenía un voltaje de, si no mal recuerdo, un VOC de 2 voltios, ¿sí? 52.57. Si esto yo lo multiplico por los paneles que necesito, que van a ser los 6, me va a dar como resultado cuánto voltaje es el que yo voy a estar necesitando, que en este caso son 315 voltios. Entonces, básicamente, cualquier protección que tenga más de este voltaje me va a cumplir, como les platicaba ahorita. Hay diferentes voltajes, 500 voltios, 550, 600, 800, inclusive de 1000. Entonces, cualquier protección que yo utilice a estos voltajes, como es mayor que el que voy a tener en la tele, me va a cumplir, ¿sale? No importa ahí en este aspecto. Ahora, en cuestión de corriente alterna, yo tengo que tomar la corriente de salida del inversor, ¿sí? Entonces, esa corriente de salida del inversor, en este caso, me dice que tiene una corriente de salida de ¿cuánto? De 17. Bueno, vamos a meternos inclusive a la ficha técnica. Vamos a suponer que es 14, porque creo que ese era el dato, sí, 14 amperes, igual. Lo multiplico por 1.25 amperes, ¿sí? Y esto que me va a dar igual, lo vamos a calcular aquí rápido. Me dice que es 14 por 1.25, que es 17.5 amperes, ¿vale? Los 17.5 amperes es lo que yo necesito en pastilla, entonces me tengo que ir al eliminante superior, que es la de 20 amperes. ¿Vale? Entonces, ¿qué cableados voy a utilizar de acuerdo a esto? Bueno, pues para determinar el cableado, me tengo que meter a las gráficas que les platicaba, que les mostraba ahorita. ¿Sí? Si yo me meto a las gráficas, vamos a estarnos brincando por el tema de las gráficas. En esta grafiquita que aparece aquí me dice que a 75 grados, que es lo que tenemos que trabajar, vamos a utilizar, por ejemplo, para el calibre de AC, que me dice que yo ocupo una pastilla de 20 amperes, necesito que mi cableado soporte esos 20 amperes. ¿Por qué? Porque si no lo soporta, antes de que bote la pastilla, se me va a quemar mi cableado. Entonces, para que sí lo soporte, tengo que agarrar ese 20 amperes como mínimo, y si yo lo multiplico por mi factor de agrupamiento, como en este caso van a haber 2 conductores únicamente en la tubería, no tengo un factor de agrupamiento, puedo considerar que es 1. Pero como mi temperatura, la vimos que en Monterrey, era de 38 grados centígrados, bueno, pues yo tengo que meterme a mi tablita que habla sobre temperatura, que es esta que está aquí, y como yo tengo 38 grados centígrados a 75, pues me va a decir que tengo que corregirlo por 0.88. Pues si yo agarro esos 20 amperes de ese conductor y lo multiplico por 0.88, me va a decir que necesito un conductor más grande. Entonces, me tengo que ir al de 25 amperes. Quiere decir que yo para un cable fotovoltaico puedo seleccionar el cable 12 AWG. ¿Vale? Cuando tengo una serie. Cuando yo tengo más de 2 series, ya váyanse siempre por calibre 10 AWG, ni lo calcule, porque siempre le va a terminar dando calibre 10. ¿Sí? Y para el lado de alterna, pues igual selecciono la corriente que voy a tener, me voy también a mi inmediato superior, multiplico por mi factor de agrupamiento y también me va a terminar diciendo cuál es el conductor que yo necesito. ¿Vale? Y ya después de eso, pues podemos calcular la canalización. Para calcular la canalización, lo que yo tengo que hacer es meterme a la ficha técnica del cableado, tanto fotovoltaico como eléctrico. ¿Para qué? Para tomar en cuenta mi diámetro.
Y yo voy a agarrar los 12, el calibre 12, imaginemos que calculamos ese calibre 12, y luego tengo un diámetro exterior de 3.9. ¿Cuál es el área de un círculo? Para determinar cuánto es el área que vamos a tener en milímetros cuadrados, que es prácticamente del conductor, pues divido el diámetro exterior entre 2 para sacar el radio, lo multiplico al cuadrado y lo multiplico por pi. Entonces, eso me va a dar el área de la sección transversal del conductor. Eso lo sumo o lo multiplico por la cantidad de conductores iguales que voy a tener, más el conductor de la puesta a tierra. Entonces, en total me va a dar una suma de milímetros cuadrados que voy a tener, y de esta manera ya únicamente me meto a la tablita, que es la del dimensionamiento de tuberías, y valido que cuántos milímetros cuadrados caben en cuál tubería. Entonces podemos determinar que si me dan 86, va a caber en la de 34, en la de 3 cuartos, que esa me permite tener 137 milímetros cuadrados. Ojo aquí, cuando trabajo con más... Perdón, Irán, preguntan en el chat, ¿qué se sugiere para las canalizaciones conduit galvanizado o PVC, ambos pesados? ¿Existe alguna limitante por CFE por usar alguno? No, si utilizamos la tubería conduit, que es la tubería conduit pared delgada, que es la MT, es lo mismo que utilizar la eléctrica plástica, que es la color verde. O sea, realmente cualquiera de las dos es válida para CFE, las dos cumplen con propiedades, nada más hay que tener en cuenta las consideraciones de diseño cada una de ellas. No todas tienen, o sea, como son diferentes físicamente, tienen condiciones térmicas y de agrupamiento diferentes, que básicamente llegan a ser las mismas en cuestiones para temas residenciales. Ya para temas comerciales, ya no utilicen tubería eléctrica PVC de la verde, ya utilicen siempre charola o eléctrica de la tubería conduit pared delgada. Normalmente cuando es un tema industrial o comercial, ya van a tener que instalar pared gruesa. ¿Por qué? Porque la verificación o la inspección se los va a pedir. Y si no les pide pared gruesa, les va a pedir pared delgada y que utilicen conectores de compresión. Entonces, mejor acostúmbrense a utilizar siempre tubería conduit pared delgada, ¿sí? Entonces, eso responde la pregunta de aquí del joven. Y básicamente con eso terminamos. Me hubiera gustado explayarme un poquito más, pero ya por el tiempo, pues se nos está agotando. Y tiene presentación. Si alguien quiere que profundicemos más o ver un poquito más de tema, me pueden contactar sin ningún problema. Les dejo aquí mi correo, o si ya tienen mi número, lo podemos revisar sin ningún problema. Y pues si estamos aquí abiertos ya para revisar preguntas y respuestas que tengan. Sí, Iram, de hecho ahí en el chat, no sé si quieras checarlo, hay una pregunta un poquito larga de parte de Eric Zamora sobre microinversores. A ver, en caso de los microinversores, si tengo una distancia desde la azotea hasta el centro de carga principal de 15 a 20 metros, puedo llevar el arreglo en corriente directa hasta el centro de carga principal y ahí colocar el micro para evitar la caída de tensión de corriente alterna. Es una regla estricta dejar arriba el micro, porque regularmente se dejan ver escenarios así donde el microinversor se queda debajo de los módulos y el cableado se lleva hasta el centro de carga principal. Una caída de tensión nos va a afectar cuando trabajamos a partir de 50 metros. Cuando es de 15 a 20 metros, la caída de tensión es inconsiderable. Te van a caer 2 voltios o 3 voltios. Si mucho 5, dependen también las condiciones de instalación. Por ejemplo, si no quieres que se te caiga el voltaje, aumentale un calibre más al conductor. Sé que cuesta, pero si hablamos de microinversores, pues vas a cambiar un calibre 12 por un calibre 10, no te va a afectar tanto. Vas a cambiar de 7 u 8 pesos el metro a 11 pesos el metro. Entonces no es tanto. Por 15 metros no le vas a meter más de 1,500 pesos. Y la caída de tensión, te digo, no es considerable. Inclusive la puedes dejar trabajar así. Ahora, como trabajamos con microinversores, de preferencia los microinversores que vayan en la parte de abajo del panel. Si llevas la serie, haz de cuenta que vas a cambiar 15 metros de llevarte 2 cables, que en realidad serían 30 metros, a llevarte hasta 8 cables, que es del fotovoltaico 15 metros. Entonces sale más caro hasta el fotovoltaico y te vas a meter en más problemas al momento de hacer tantas conexiones. Entonces, ni es viable llevarte los microinversores abajo, y lo más recomendado es que los microinversores vayan en el techo, que vayan junto a los paneles, porque tienen un grado de protección EMA4X, que quiere decir que esos no les meten el agua ni a que aunque le dejes caer el chorro de agua ahí. ¿Qué más preguntas hay?
La grabación, sí se las va a compartir aquí el equipo de marketing más tarde, ya que se guarde. No, PVC. Sí, de hecho la grabación del webinar la vamos a subir a YouTube y cuando esté listo el video ya en línea se los pasamos a su WhatsApp donde nos comunicamos para pasarles el enlace para que se conectaran aquí. Igual si requieren la presentación y también la guía técnica como tal, tenemos un documento, ese también se los podemos pasar. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Puede abrir el micrófono sin tema, sin pregunten. Cero miedo, acabo. Mientras no nos corran las de marketing, aquí le seguimos. Sí, mira, ahí preguntó Rolando si los inversores centrales se recomienda ponerlos abajo de los paneles. Sí lo puedes instalar debajo de los paneles, siempre y cuando sí estén bien cubiertos. Si hay clientes, bueno, que están los paneles y luego el inversor lo jalan un poquito la pared. Si la pared no tiene un techo que lo recubra, es muy probable que una no te entre garantía si se llega a descomponer y la otra es que sí se le llega a meter agua. No se les mete normalmente, eso es muy difícil, pero sí nos ha tocado a nosotros como el departamento de soporte técnico ver inversores que nos mandan de evidencia que están chorreándoles agua. O sea, a veces es agua o a veces es el capacitor que no, pero independientemente si chorrea. Todos los inversores, a pesar de que tengan un grado de protección IP65, no son 100% herméticos. Tienen una valvulita en la parte de abajo que desfoga las temperaturas. Cuando ya se alcanza una temperatura muy grande, se abre esa valvulita para que escape gas, ¿sí? Entonces, pues por ahí también te puede llegar a meter agua si en dado caso se accionó la valvulita y se quedó desactivada. Hicieron otra pregunta, ¿verdad? Tema de estructura, ¿cómo lo podemos calcular? Ok, el tema de estructura no lo quise abarcar aquí porque es meternos a otra capacitación como de 2 horas. Entonces, a lo mejor podemos hacer otro webinar de cálculo de estructura, pero ténganse confianza de solicitárselo a su vendedor que les calcule la estructura, que les digan que ustedes ya calculan los paneles y saben que van a instalar 5 o 10 paneles de manera vertical en un techo a 10 grados de inclinación o 20. Pues díganle a su vendedor de que te calcule una estructura para eso. Ellos les van a pasar una o dos opciones de estructuras que tengamos ahí disponibles. Inclusive nos podemos apegar al tipo de superficie que tengan, ya sea losa, sea lámina, sea madera, no sé lo que sea. Un Zero Export Webinar. Estaría a todo dar. Aquí en Chihuahua vamos a tener si no me equivoco, el 19 de agosto, para los que estén aquí en Chihuahua, un webinar y vamos a hablar sobre el Zero Export. Vamos a hacer una práctica de configuración, entonces va a quedar muy padre. El webinar de Zero Export también está un poquito complicado porque lo más sencillo es platicártelo, pero lo más complicado ya es meternos a la práctica. Entonces me gustaría más hacerlo como tema de práctica, más que un webinar, entonces a lo mejor en talleres, buscar hacer talleres de Zero Export en las zonas. Vamos a empezar con uno aquí en Chihuahua, les digo, este mes, y pues posteriormente vamos a abrir en Monterrey, Guadalajara, y si sugieren que nos vayamos a otro lado, como Cancún, Puerto Vallarta, pues yo estoy abierto a ir ahí a darles capacitación. ¿Qué más? ¿Qué más de preguntas? Eres de Mazatlán y que si te damos techo para ir de volada, Inge, déjate venir. Aquí hay suelo de maíz ahí en la bodega y ahí vemos cómo le hacemos para acomodarnos entre todos. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Siéntase con la libertad de abrir el micrófono. Aquí lo de, ¿cuál es mi correo? Igual yo les iba a comentar que sí, Irán, como dice, vamos a tener un taller soles acá en Chihuahua, en donde vamos a estar platicando del Zero Export, pero también el 4 de septiembre vamos a tener un webinar con los chicos de Growat. Ellos nos van a estar platicando un poquito sobre el Zero Export y pues también ese pueden consultarlo. Igual ya más adelante vamos a publicar la información para que se registren y pues tenemos como estas dos opciones, tanto en línea como personalmente. Muy bien. Si no hay nadie más que se pregunte, pues les agradecemos ampliamente el haberse tomado el tiempo para tomar el curso y espero que haya sido de gran valor para ustedes, que hayan aprendido un poquito de dimensionar los proyectos y si ya lo sabían, espero que haya aportado algo de valor para ustedes, que sí les haya
no sé, abierto la mente o que perdía respondido una pregunta que no sabían, pero ojalá que sí les haya servido bastante. Muchas gracias de antemano.